2026, Señor. Te pedimos que tú, Espíritu Santo, toques la vida del pastor para hablar, Señor, su mente, su corazón, para transmitir, Señor, lo que tú le has dado. Llénalo, Espíritu Santo de Dios, para que tu iglesia sea edificada hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Espero que todos estén bien y preparados para escuchar lo que Dios tiene para hablar a nuestras vidas. Amén. Casi que tengo que preparar un mensaje nuevo, con el mismo tema, pero nuevo. Pero gracias al Señor que Él sigue hablando a su iglesia. He querido colocar como título de ese mensaje, discernimiento. Si es algo que el Señor está hablando últimamente mucho a nosotros. Y cuando nosotros hablamos sobre discernimiento, debemos entender que nadie puede discernir sin conocimiento. Para discernir algo hay que tener conocimiento del mismo. Estamos viviendo en un tiempo donde lo que más encontramos más que discernimiento son opiniones. Y entonces se ha multiplicado los opinólogos en nuestro tiempo. Y la Biblia nos dice que en los últimos tiempos nosotros deberíamos estar vigilantes porque habrían multitudes de maestros, multitudes de Cristo, y cómo no, podemos ponerlo a nuestro día, y multitudes de personas que tienen o que se creen que pueden opinar sobre todo. Y también nosotros dentro de la congregación. Si nosotros hablamos de determinados temas, muchos de nosotros vamos a decir, yo opino, pero mi opinión no sirve de nada si no está centrada en las Escrituras. Mis opiniones están sujetas a las Escrituras. El apóstol Pablo, en una ocasión escribiendo, no sé si la iglesia de Corinto, creo que la iglesia de Corinto, él dice, aunque venga un ángel predicando otro evangelio que no sea este que le hemos presentado, el tal sea anatema. ¿Y qué es anatema? Maldito por estar contando mentiras. Entonces, nosotros tenemos que ponernos las pilas en cuanto al conocimiento. Nosotros la semana pasada, Will creo que leyó el pasaje que ahora voy a nombrar. Pablo, escribiendo a la iglesia de Filipos, él dice, y mi oración es que vuestro amor crezca más y más y que también crezca el conocimiento y discernimiento para que podáis escoger lo mejor. Nadie puede tener una buena elección si no tiene discernimiento. Los que ya estamos entrados en edad, decimos, si yo supiera con 20 años lo que yo sé ahora con 50, con 60, con 40, las cosas serían distintas, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que sucedió cuando teníamos 17, 18, 20? No quisimos escuchar. Y ese es el problema. Entonces, nosotros estamos viviendo un tiempo en el cual dice Pablo, escribiendo a Timoteo, que sería un problema de los últimos días, que hay mucha gente queriendo escuchar, pero lo que quieren oír y no la palabra de Dios. Entonces, estamos viviendo, como no, los días difíciles. La última predicación que el Señor, la palabra que el Señor me dio, hablé sobre los tiempos difíciles. Y entonces nosotros estamos viviendo un tiempo donde como iglesia deberíamos estar preparados para discernir, y la palabra de Dios es la que debe de tomar esa dirección, porque dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y preparada, apta para juzgar ¿qué? Pensamientos, para juzgar sentimientos. Y dice que es tan poderosa como espada de dos filos y tiene capacidad para hacer separación entre el alma y el espíritu.
Y a veces cuando decimos eso, dice, ¿cuál es la diferencia del alma y del espíritu? Para saber eso, ¿qué es lo que necesitamos? Conocimiento. Para poder discernir lo que quiso decir el apóstol cuando escribe esas palabras. Entonces, es más fácil en este tiempo, y el título que he colocado, eso no sé si es correcto en castellano, pero lo quise colocar porque me parece que queda más grabado. Entonces, para que nosotros podamos aceptar las opiniones de los opinólogos que no usan la escritura, deberíamos, como no, conocer las escrituras. Y estamos viviendo momentos muy difíciles en cuanto a las escrituras, en cuanto al conocimiento. Doy gracias al Señor porque el Señor está constantemente dando en la tecla del conocimiento a cada uno de nosotros. Llevamos mucho tiempo hablando sobre esto. Y da la casualidad que todos los primeros sábados del mes leemos el pasaje que habla que debemos ser diligentes para discernir correctamente, porque el que no lo hace adecuadamente se enfrenta a juicio. Y siendo así, deberíamos considerar con responsabilidad este hecho y preguntarnos cuáles pasos necesito para discernir correctamente. Entonces quise apuntar como primer paso para discernir correctamente: apártate del yo pienso y el yo creo o el yo siento. Ese es lo primero que tienes que hacer. Porque si yo me guío por lo que yo siento, ¿qué dice las escrituras con respecto al corazón? Es más engañoso que todas las cosas. Y yo pienso, si lo que yo pienso no está asegurado en las escrituras, lo más probable es que yo me vaya a equivocar. Porque uno de los problemas de nuestra sociedad en la cual nosotros vivimos, y aunque nosotros digamos no estamos contaminados por ellas o presionados por la sociedad, eso es un engaño, porque sí lo estamos. Isaías, cuando Dios lo llama, dice: Señor, yo soy un hombre de labios impuros y vivo ¿qué? En medio a un pueblo de impuros labios. Entonces nosotros estamos viviendo en medio a una sociedad donde incluso ellos quieren imponer cuál es el criterio de mis decisiones, de cómo yo debo discernir. Y para algunos, discernir según las escrituras es una locura, porque es una palabra pasada de moda. Eso cree el mundo. E infelizmente algunos que se dicen ser siervos de Cristo. No, pero es que fue escrito hace muchos años. ¿Cómo? Pero la Biblia nunca fue tan certera con nuestra generación como ha sido ahora, ¿verdad? ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque dice que una de las señales de los finales del tiempo es la apostasía. Y nunca ha habido una generación tan apóstata como esta. Y son palabras que no son muy agradables, que muchas veces no queremos escuchar. Pero es la realidad. Porque ¿qué es apóstata? Es apartarse de la verdad. Por eso algunas doctrinas que se hicieron famosas entre nosotros y que dieron muchísimo perjuicio en medio, causaron mucho daño en medio de las congregaciones, fueron dadas porque usaron versículos bíblicos, pasajes bíblicos fuera del contexto para una pretensión humana y carnal, y engañaron a muchos, y muchos sucumbieron frente a ella. Y eso no sucedió en el mundo, eso sucedió en el medio de aquellos que decimos que somos siervos de Dios. Entonces, el primer paso para discernir correctamente es apartar del yo pienso, el yo creo o el yo siento. Porque debo considerar en este ejercicio, lo primero, ante todas las cosas, el propósito de Dios y no el mío. Así que nuestra observancia debe ser por medio de sus principios y no los míos. ¿Y qué dice las escrituras con respecto a esto? Y la verdad que yo podría quedar dentro del Salmo 19 hablando sobre esto, porque el Salmo 119 está lleno de pasajes, pero quise elegir algunos de ellos. Y el primero que vamos a leer es
Salmo 119, versículo o verso 105. ¿Qué es lo que dice? Lámpara es a mis pies tú y luz. Entonces, para que yo pueda dar pasos correctos y para que mi camino sea el camino para el cual Dios ha propositado, debe de estar siendo alumbrado por medio de su palabra. Cualquiera que caminemos, que demos pasos según lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo siento, no está siendo alumbrado según la palabra de Dios. Y el libro de Proverbios dice que hay camino que al hombre parece bueno, pero ese camino, ¿cuál es su final? Muerte. Entonces nosotros debemos de tener esa observancia. Pero también ahí en el Salmo 119, verso 25, la parte B, ¿qué es lo que nos dice? Pero vamos a leerlo todo. Dice, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame ¿cómo? Entonces, ¿quieres ser avivado? ¿Quieres ser vivificado? No es como yo pienso, no es como yo creo, no es como yo siento, sino que debe de ser conforme a la palabra de Dios. Cualquiera que se diga que está vivificado, pero no está dentro de la palabra, es un engaño. ¿Por qué eso, pastor? Porque el Espíritu Santo no estará trabajando en su vida. Estará trabajando el yo siento, el yo creo y el que yo necesito, el yo. Y cuando soy yo, Dios no es el primero. Yo soy el centro de todo lo que yo quiero recibir. Pero todavía hay más en el Salmo 119. También está en el Salmo 119, verso 41. Venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación, conforme. Estamos viviendo un tiempo donde la gente se cree que Dios tiene una obligación de salvar, pero como ellos quieren, como ellos piensan, como ellos sienten, no conforme a la palabra. Pero para ser salvo hay que ser conforme a la palabra. ¿Qué fue lo que leímos al principio? ¿Quién fue ofrecido como sacrificio para que nuestros pecados fueran perdonados? ¿Y cuánta gente está detrás de otro camino, de otro Dios, de otro Señor que no es Cristo y pretende ser salvo? ¿Serán salvos? La Biblia dice que no. ¿Por qué? Porque no fue conforme a su palabra. Entonces, es algo en el cual nosotros debemos preocupar. ¿Ya terminó? No, todavía falta 119, verso 50. Este es mi consuelo, ¿dónde? En la aflicción. Que tu palabra, pero también en la aflicción, sí, también en la aflicción. Pero cuando estamos aflitos, ¿a quién acudimos? Cuando estamos aflitos, ¿a quién buscamos para hacer nuestras quejas? La Biblia dice que nosotros tenemos que presentar a Dios nuestras oraciones con ruego. Estamos afligidos. ¿Por qué estamos afligidos? Porque un hermano me miró mal. No ha ido al Señor, pero ha buscado un hermano para... Pero no ha buscado a Dios. ¿Sabe por qué no buscas a Dios? Porque cuando buscas a Dios, el Espíritu Santo, si tienes conocimiento de la palabra, va a decir, y si tienes algo en contra de tu hermano tiene algo en contra tuya, antes de presentar tu ofrenda, vaya a tu hermano, hable con él y pida perdón. Y eso no está conmigo. Pedí perdón a ni muerto. Entonces no me interesa la palabra, me interesa el oído de un opinólogo que va a opinar. Sí, tienes razón, pobrecito. Pero la palabra de Dios debe de ser nuestra regla de guía, de fe y vida. Porque Jesucristo dijo, enseñando a los discípulos a orar, dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos nuestros deudores.
Pero entonces el evangelio empieza a estrechar y entonces empiezo a tener discernimiento alejado de la palabra de Dios, pero acomodado al mundo y no según su palabra. Así que el segundo paso que yo debo de dar para discernir correctamente es observar, no según mis conceptos. Hemos terminado de leer que debe de ser según el concepto de la palabra. Debe de ser por medio de los principios de Dios, como he dicho antes, y no los míos. Entonces, para estar bien alumbrado según lo que hemos leído, en cada paso que doy en mi recorrido, su palabra es luz adecuada o perfecta. Si estoy hecho polvo y necesito ánimo, el Señor me vivificará, no como yo creo, sino conforme a su palabra. Venga a mí tu misericordia, oh Señor, dame tu salvación, no como yo pienso, sino conforme a tu palabra. Señor, estoy aflito, necesito consuelo, pero no como siento, sino como sea yo vivificado por medio de tu palabra. Y pudiéramos seguir observando la importancia de la palabra que fue, que es y que será para siempre, si queremos ser diligentes en nuestra tarea. Recordamos que si usted descuida en esta tarea, no discerniendo correctamente, el que se enfrenta a juicio es usted mismo. Por lo tanto, analice, compare y juzgue, no a otros, sino a usted mismo. No sigamos la corriente del mundo, busquemos conocimiento verdadero y sepamos cuál es la fuente. Es importante, ¿cuál es la fuente? Porque entre las opiniones que el mundo tiene, una que es muy interesante y que incluso nosotros los cristianos la hemos comprado es: lo más importante es tener fe. ¿Es mentira eso? ¿La fe es importante? ¿Sí o no? ¿Pero en quién es importante la fe? Si la fe no es en Cristo y por su palabra, porque claro, cuando yo hablo de fe, dice, ¿cómo yo adquiero fe? La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No hay fe genuina si no es por la palabra. Porque por ahí hay un montón de anunciantes de salvación que no está centrada en Cristo. Está centrada en su sacrificio, está centrada en sus buenas obras. Y la Biblia en el libro de Efesios dice que la salvación no nos es dada por obra para que nadie pueda gloriarse, sino que es por medio del sacrificio de Cristo. Y esto no es de nosotros, sino que es don de ¿quién? De Dios. Entonces, para que Dios te pueda regalar una fe genuina, debe de estar centrada en Cristo. Y infelizmente estamos viviendo ese tiempo difícil en cuanto a la fuente. Pero vamos a ver qué dice el libro de Proverbios capítulo 2, versículos de 1 al 6, hablando en cuanto a la fuente. Proverbios capítulo 2, versos del 1 al 6. Dice, hijo mío, si recibe ¿qué? ¿Y qué tienes que hacer con las palabras recibidas? Atesorar que mis mandamientos, ¿dónde? Dentro de ti, verso 2. Dad oído a quién, inclina tu corazón a qué. Versículo 3, verso 3. Porque si clamas a la inteligencia y alza tu voz al entendimiento, 4. Y si la buscas, ¿cómo? Y la procuras, ¿cómo? ¿Cómo la tienes que buscar? Yo no voy a hacer la pregunta, la voy a dejar más para adelante porque la tengo gestionada más adelante. Versículo 5. Entonces, ¿qué es lo que vas a entender? Entonces, ¿qué dice la palabra con respecto al principio de la sabiduría? Entonces,
¿cómo es que yo voy a entender el temor a Dios, el temor al Señor, si yo no estoy agarrado de la palabra? Imposible, porque claro, a lo mejor yo estoy teniendo algo como temor a Dios que no es genuino. A lo mejor yo estoy teniendo como arrepentimiento algo que no es genuino. ¿Por qué, hermano? Porque no está forjado según los conceptos de Dios, sino los conceptos que el mundo me ha colocado, me ha infligido, me ha grabado con ellos y todavía no me he dado cuenta. Sigo utilizando el discurso del mundo, las palabras del mundo para justificarme en cuanto al entendimiento y a la sabiduría, pero no atento a las escrituras. Versículo 6, verso 6, porque el Señor que hace, da sabiduría. ¿De dónde viene el conocimiento y la Biblia dice que Dios coge los sabios y lo atrapa en su propia sabiduría. Y en otra parte dice que la sabiduría del hombre es locura para Dios. Y nosotros muchas de las veces queremos actuar según nuestros conceptos. Entonces, la primera pregunta, según lo que hemos leído, es: ¿de dónde viene el conocimiento y la inteligencia? La misma escritura responde, dice: de la boca del Señor, verso 6. ¿Cómo entender el temor del Señor y descubrir el conocimiento de Dios? Versículo 4. ¿Cómo entender esto y cómo descubrir esto? Debo de buscar como a la plata y debo de procurar como tesoros escondidos. Hagamos aquí un análisis y comparemos de manera actualizada. Por eso no quise hacer la pregunta antes. Entonces, hemos dicho que para tener discernimiento, lo primero era apartarnos del yo sé, del yo pienso, y el segundo era la observancia, es observar. Entonces, de nada me vale leer la palabra si yo no observo y no la aplico, ¿verdad? Pero, como está para algunos muy antigua lo que dice, la vamos a actualizar. Porque en Lanzarote no hay cantera de plata, ni hay tesoro escondido, ¿verdad? Entonces, vamos allá a hacer la análisis. Y atento a la pregunta: ¿buscas el conocimiento de Dios con la misma intensidad y ahínco que tu sueldo? ¿Así buscamos? Ese es el empeño que ponemos en conocer a Dios. Esa es la importancia que damos al Dios que, amando el mundo, envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. ¿Valoramos eso de manera verdad y real? Es importante cada día que yo me levanto y pongo mi pie en el suelo, lo primero que yo pienso es qué bueno ha sido Dios, que siendo yo pecador, Él entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera por mis pecados en la cruz del Calvario. Qué Dios bueno, qué Dios maravilloso, que cuando yo ni siquiera lo conocía, dice que Él me amó de tal manera que entregó su único Hijo para que yo tuviera vida eterna. Digo que le amo, le llamo de Señor, pero busco mejor, doy más valor a mi sueldo que al Dios que abrió la puerta para que yo tuviera providencia. Pastor, eso es un mensaje fácil. Eso es lo que dice la Biblia, no soy yo. Yo simplemente actualicé. Y claro, si yo analizo mi vida según los consejos y los conceptos del mundo, el mundo me va a enseñar que ante todas las cosas está la obligación y luego la devoción. ¿Eso es el que enseña el mundo, sí o no? Primero la obligación y luego, pero esa es la enseñanza bíblica. Jesús dijo: buscad primero el reino y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, aún siendo cristianos, estemos caminando en contra del conocimiento de Dios y del consejo de Dios.
Pablo, una cierta ocasión, escribiendo a la iglesia, dijo: me gustaría hablar con ustedes de cosas más fuertes, pero todavía ustedes están como niños. No les puedo dar vianda porque ustedes no tienen el estómago preparado para recibir vianda, sino leche. Pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar buscando conocimiento del mundo para aplicar a nuestra vida cristiana? ¿Hasta cuándo vamos a estar dormidos pensando que los principios del mundo pueden sustituir los principios de Dios en nuestra vida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a engañarnos a nosotros mismos si no estamos buscando a Dios con la misma intensidad que buscamos lo material? Ahora, comparando, que es lo tercero que deberíamos de dar. Y ahí es la aplicación. Después de esa pregunta y de esa respuesta es: ¿qué es más importante para ti y para mí? ¿El sueldo o la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas? Sin quitar la importancia que tiene el sueldo. Yo he dicho aquí en alguna ocasión que nadie conoce al Dios proveedor si no le falta, si no hay dependencia de Dios. Y en algunas ocasiones he dado testimonio de lo que Dios ha hecho en mi casa con respecto a la providencia. Pero yo puedo dar testimonio porque me ha faltado y no tenía dónde correr. ¿Y dónde tuve que ir? A Cristo. ¿Pero por qué fui a Cristo? Porque la Biblia dice que Él es si yo creo a su palabra, entonces yo voy a Él. Y me dirán: hermano, no hay ninguna posibilidad. Para mí tampoco había. ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo pasé esa prueba, estábamos en pandemia. Nadie daba trabajo, nadie abría puertas, no tenía dónde buscar, casi no podía salir ni de casa. Pero fue ahí que yo conocí al Dios proveedor. ¿Y sabe cuál fue mi conclusión después de eso? Dije: que tarde he descubierto esa maravilla. Me había ahorrado unas cuantas canas y hubiese vivido mucho mejor. Pero lo más curioso de todo es que estoy dentro de una iglesia desde que nací, aunque estuve tiempo apartado. ¿Por qué nunca lo apliqué? Porque estaba actuando exactamente fuera de los consejos bíblicos. La Biblia dice que nosotros no debemos de creer o pensar que la victoria viene por la fuerza ¿de quién? De nuestro brazo, sino por el brazo del Señor. Eso no significa que yo tengo que quedar en casa de brazo cruzado sin hacer nada. No confundamos las cosas. Pero la Biblia dice: si Dios abre puerta, nadie la cierra. Pero si Dios la cierra, nadie la puede abrir. Entonces yo debo de ir primero, ¿dónde? A la fuente. ¿Quién es la fuente? El Señor. Él sigue siendo fuente, ¿verdad? Pero debemos de buscar intensamente y con ahínco, así como nosotros mes a mes vamos y rebuscamos en nuestro trabajo, nuestro sueldo. Pero todavía eso se agrava más. Es verdad que yo no había pensado eso, lo pienso mientras hablo. Si alguien intenta perjudicarte en tu trabajo, levantas como león y como leona para defender aquello que tú consideras que es importante para ti, porque es tu sustento. Pero cuando alguien ataca a tu Dios y ataca a tu fe, te acobarda y te escondes. ¿Y es el Señor más importante? Es la pregunta, hermano. Es observar y aplicar.
Es comparar. Y no compare a tu hermano, compárate a ti mismo. Porque eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Y no estoy aquí echando un regaño a nadie, para nada. Simplemente esta confrontación que ahora llega a tus oídos, va a tu mente y puede que baje a tu corazón. A mí ya me ha llegado hace horas, porque antes de que yo te preguntara, el Señor me preguntó a mí. Y como aquí nadie queda fuera de los parámetros de Dios, nadie, incluyendo el pastor. Todavía podemos preguntarnos, ¿quién te ha enseñado a pensar o actuar así? ¿Así como, pastor? Que defiendas el pan nuestro de cada día, tu trabajo, tu puesto de trabajo, como león y como leona, pero que no te enseña a vigilar tu vida y tu intimidad con Dios. Y yo podía hablar más cosas, pero tendría que meter más gente, entonces no es interesante. Esa palabra no es para quien no está escuchándola ahora. Posiblemente por las redes el Señor hablará a algunas vidas, pero en ese momento el Señor está hablando a los que estamos aquí. Si el hermano tal estuviera, esa palabra le caería como anillo al dedo. No, él no vino porque Dios no quería hablar con él, Dios quiere hablar contigo. Deja a tu hermano tranquilo. Seguramente tendrás una excusa muy valiosa para justificarte. Pero ¿qué dice Mateo 16:26? Pues ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Te puedes responder tú mismo esa pregunta, la hizo Cristo, no la estoy haciendo yo. Es la palabra, hemos dicho que la palabra debe ser el barómetro por la cual nosotros entendamos lo que es discernir correctamente o cómo discernir correctamente. ¿Sirve de algo? Algún millonario podrá llegar en el cielo con su fajo de billete y decir, aquí está. Pedro dijo, hermano, ustedes no fueron comprados ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero se nos olvida. Pasemos por alto. ¿Será que estoy discerniendo correctamente mi relacionamiento con Dios, actuando de la manera que ya la hemos citado antes? No la vamos a dar mucho porque entonces es dar latigazo sobre latigazo. Y la razón aquí no es sacar sangre. La razón aquí es traer saneamiento, traer sanidad a nuestra alma. A entender qué es discernir correctamente, a entender aplicar la palabra a nuestra vida, a entender qué es buscar a Dios, a entender qué es ser cristiano, qué es haber entendido la gracia. Estamos viviendo un tiempo donde se habla de la gracia, cantidad, pero cada vez más entendemos menos la gracia. Porque si yo entiendo la gracia según lo que las Escrituras me enseñan, lo primero que yo voy a entender es que yo fui premiado, recibí el premio gordo. El Señor me miró, envió su Espíritu Santo, me convenció de pecado y de justicia. Si yo he entendido el Evangelio, yo voy a entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y voy a entender que no hay nada que pueda superar el valor de Cristo en la cruz del Calvario, resucitando después al tercer día. Si yo he entendido la gracia, yo he entendido que yo encontré el mayor tesoro que yo podría encontrar. ¿Por qué, hermano? Porque yo estaba bajo la condenación. Pero dice que Cristo clavó en la cruz mi deuda
Y ahora ya no hay condenación. No es que yo dejé de merecerlo, ser condenado. Cristo pagó el precio y ahora no soy condenado por gracia y misericordia de Dios. Pero también entiendo que cuando yo he recibido tan grande favor, no puedo vivir ya pensando en lo que yo puedo hacer, en lo que yo quiero hacer, sino en lo que Él quiere. Porque la Biblia dice que antes era esclavo de Él. ¿Eras libre? Aguanta firme. Porque nosotros eructamos libertad a todo momento, ¿verdad? Pero si Cristo pagó el precio, ¿somos esclavos de quién? Ahí está. Y la Biblia dice, no tome la gracia como razón para ser libertinos. Eso es lo que enseña las Escrituras. Si alguien no quiere aceptar, es su problema. Yo solo digo lo que dicen las Escrituras. Es la palabra. Y cuando a veces confrontamos a alguien, dice, pero el Señor es muy bueno y Él me ama mucho. Sí, Él te ama. Pero la condición es, ya que hablamos de sacrificio al principio, la Biblia dice que a Dios los sacrificios que nosotros podemos presentarlos no es algo que le llama la atención. Lo que le llama la atención es un corazón quebrantado. Y la otra es, si decimos que el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿por qué nos cuesta aceptar su palabra? Si la palabra es del Señor y Jesucristo dijo a sus discípulos, y Él os hará recordar todo lo que yo os lo he enseñado. ¿Cómo el Señor me va a recordar si yo no tengo conocimiento de la palabra? De manera alguna. Así, queridos, que debemos de discernir correctamente nuestro relacionamiento con el Señor. Y como es el primer domingo del año, yo hablé el penúltimo, Willy habló el último y yo hablo el primero. Empezamos este año del 2026 con una propuesta que pueda que ya ni nos acordemos de ella. Todos nos acordamos cuál fue la propuesta del Señor a finales del año pasado para la iglesia. ¿Cuál fue? Conforme. ¿Ese es tu deseo de verdad? Entonces, si yo quiero que Él me vivifique conforme a su palabra, ¿dónde es que yo debo de buscar? En su palabra. ¿Has planeado perder peso? ¿Has planeado ganar más dinero? ¿Has planeado ahorrar para hacer viajes? Pero has planeado pedir al Señor, dame capacidad, Señor, para conocer tu palabra de tal manera que pueda ser vivificado por ella. Ese fue nuestro primer plan. Voy a leer este año la Biblia de Génesis y Apocalipsis. ¿Eso pasó por tu mente? Si pasó, gloria a Dios. Ahora, búsquelo como plata, como tesoro escondido, porque si yo le diera un mapa diciendo hay un tesoro escondido en la montaña del fuego, aunque esté prohibido entrar, estoy seguro que irías de madrugada sin linterna para encontrar el lugar donde estaría el tesoro. No pensaría en los peligros, no pensaría en nada. Lo único que desearía era encontrar el tesoro. Actúe así con respecto a la planificación, porque van a aparecer oportunidades para que pierdas foco y vayas a otro lado. Pero cada vez que aparezca, la palabra de Dios debe de estar en primer lugar, luego las demás cosas, porque esto vivificará tu alma. Eso va a fortificarte, eso va a alimentarte, eso va a levantarte, eso va a aumentar tu fe.
Eso va a acercarse a conocer la voluntad de Dios para su vida. Vas a conocer los propósitos de Dios para tu vida. Pero ¿sabe cuál es el problema en estos tiempos? Que muchos andan corriendo detrás de profetas para conocer la voluntad de Dios, pero no hable su Biblia, no lee su palabra. Y ese es el problema. Entonces va detrás de hombres que le van a decir lo que quiere, porque el gran problema de los profetas de este siglo XXI es que dice lo que tú quieres oír y no lo que tú necesitas oír. Porque ellos no están encuadrados como profetas según las Escrituras. Y podría seguir hablando, pero ellos no son el punto de este mensaje. Y sabemos, los de Cristo, que aunque el mundo espera días mejores, lo mejor que puede suceder es que Cristo venga por su iglesia. ¿Cómo dice, pastor? El mundo espera días mejores, pero la iglesia, los de Cristo, saben que lo mejor que nos puede suceder es que Cristo venga por su iglesia. Muchos de nosotros no vamos a decir amén esta tarde. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que no estamos preparados. ¿Y cómo es para estar preparado? Aceptar a Cristo. Segundo, ser lleno de su Espíritu Santo. Tercero, observar su palabra. Santiago, si no me falta de memoria, dice que el que escucha la palabra, pero no hace caso a la palabra, es como alguien que mira un espejo y cuando da la vuelta ya no se acuerda quién era. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que lo mejor que nos pudiera pasar es que Cristo venga a buscar a su iglesia. Algunos decimos todavía no, Señor, porque no hemos entendido el Evangelio. Porque estamos pensando que son mis buenas obras. Porque están pensando que es por mi fuerza y no hemos entendido que es por gracia, que es por sacrificio. Pero también como conozco la gracia de Dios, yo entiendo, como ya fue dicho esta tarde aquí en este lugar, que el que robaba no roba más, el que era mentiroso no miente más, el que era adúltero no es adúltero más, porque él ha buscado el consejo de las Escrituras y ha buscado colocar su vida en Dios y arreglarlo, colocarlo de manera que Dios pueda ser glorificado por medio de él. Así que sabemos que aún que la venida de Cristo no va a suceder hoy. ¿Y cómo lo puede, pastor? Yo sé que hoy no viene, no puedo garantizar que mañana no. ¿Y por qué, pastor? Fácil. En este horario Cristo todavía no ha venido. Como nosotros no estamos atentos de las noticias, porque ahora estamos atendiendo a la palabra, la razón que yo digo que no va a venir, lo puedo asegurar, es porque no se ha dicho al mundo que hay paz y seguridad. Es todo lo contrario, estamos preocupados de la guerra, estamos preocupados de los conflictos, estamos preocupados de la economía y todos nos preocupamos. Yo también me preocupo. Pero sin embargo, muchos de nosotros no nos acordamos de ese versículo. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, él dice, cuando diga hay paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Esa es la frase clave para que Cristo venga a buscar a su iglesia. Pero esa frase puede ser dicha mientras duerme. Esa frase puede ser dicha mientras caminas por la calle. Esa frase puede ser dicha mientras estés ocupado en tu trabajo. Esa frase puede ser dicha mientras cultuamos a Dios y escuchamos su palabra. Entonces debemos de entender que el tiempo está llegando y que nosotros debemos de conocer su palabra para andar tranquilo. Pero también nos dice la palabra, no durmamos como los demás. Estemos alerta y seamos sobrios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6.
¿Qué dijo ahí el apóstol Pablo? Por tanto, leen alto, quiero escucharlos. ¿Por qué no durmamos? Versículo 5. ¿Por qué no durmamos? Porque todos vosotros sois hijos, no somos ni... No durmamos por eso. Solo un necio rechaza un consejo sabiendo que es bueno. Y Dios está hablando a nuestra vida hace tiempo. Y muchos de nosotros nos está entrando por aquí y saliendo por aquí. Y cuando el Señor nos aprieta, entonces decimos, ay Señor, ten misericordia. Así que, ¿qué debemos de hacer? Versículo 11 del mismo capítulo. Por tanto, ¿qué debemos de hacer? Alentaos los unos y edificaos como la iglesia lo estaba haciendo, pero Pablo dice que debería hacerlo todavía más. ¿De qué manera yo puedo alentar? ¿De qué manera yo puedo edificar? Por la palabra. Porque a veces queriendo agradar a la gente, me escapo un ratito de la palabra, pero estoy haciendo un flaco favor. Y estando en pleno uso de nuestras facultades, busquemos llenar nuestras reservas. No vaya a ser que estemos como las vírgenes imprudentes que no discernieron el tiempo correcto y fueran en busca de provisión fuera del tiempo y quedaron fuera. Por eso el discernimiento y el conocimiento verdadero es importante para nosotros. Porque yo no sé lo que estamos esperando para que tomemos providencia en cuanto a nuestra relación con Dios. Sinceramente no lo sé. Y cuando estoy hablando de eso, también dice a mi respeto. ¿Por qué no hemos ya tomado cartas en el asunto y no hemos cambiado de actitudes frente a lo que el mundo me dice, a lo que el mundo me ofrece y a lo que Dios me está diciendo y a lo que Dios me ofrece? Lo mismo pasó con las imprudentes. Ellas pensaron que era suficiente tener aceite en las lámparas y no llevaron reserva. Estamos cansados de oír, y cansado es una mera expresión, es para decir que Dios nos está hablando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a lo largo de los siglos, con respecto a la venida de Cristo Jesús y a la que debemos estar preparados, debemos de poner atención, debemos de tener conocimiento para que podamos discernir correctamente. ¿Las imprudentes discernieron correctamente el tiempo? No. ¿Por qué? Porque no llevaron. Y no pretenda, eso pasa mucho con los hijos. Ahora le va a tocar a los hijos. Eso pasa mucho con los hijos, que pretenden que la oración de su padre, que la fe de su padre, que el tiempo de intimidad de Dios con su padre les sirva para algo. La Biblia dice que la salvación es, busque tu tiempo con Dios, busque intimidad con Dios, busque ser direccionado por la palabra de Dios, busque ser buenos observadores de la palabra y aplicarla bien a su vida. Porque el mundo te puede ofrecer mucho, pero no te dará vida eterna con Cristo Jesús. Y no piense que la oración de mamá y de papá te va a cubrir siempre, por donde quiera que vayas,
y tú no tienes que preocuparte. Si la salvación es individual, de gracias a Dios que hay alguien orando por ti, pero póngase las pilas y vaya detrás de tu provisión, porque cuando llegue el tiempo, si tú sales en ese tiempo para buscar, demasiado tarde. La Biblia dice que la venida del Señor también será como en los días de Noé. Estaban comiendo, bebiendo, divirtiéndose, casándose y pasaron olímpicamente del anuncio del Evangelio. Cuando empezó la lluvia, ellos corrieron a tocar la arca. Pero era demasiado tarde. No seamos necios. No vayamos a quedar de fuera. Y eso no son palabras mías. Es una enseñanza que el Señor deja en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 10. No son cosas mías. Es la palabra de Dios. Para caminar bien, porque fue así que empezamos, para que mis pies estén bien direccionados, para que mi camino esté bien alumbrado, la palabra de Dios es esencial. Y dice, y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Y entonces puede llorar. La Biblia dice que va a haber algunos que van a lamentar y van a decir, Señor, nosotros comimos en tu presencia, nosotros oramos, nosotros echamos fuera demonios, nosotros hicimos, y Jesucristo le va a decir a ustedes, no les conozco. Es duro, sí es duro, pero es la palabra. La palabra no me está avisando, la palabra no me está advirtiendo, y si debo de dirigirme por la palabra, y ahí está una advertencia seria. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Actuar como las imprudentes o actuar como las prudentes? Y entonces la gran pregunta, ¿cómo estoy actuando? ¿Estoy siendo prudente? ¿Estoy atendiendo a los consejos de las Escrituras? Debo de pensar. Cuando David estaba a punto de morir, verdaderamente no era Salomón quien debería tomar el trono. Él tenía un hermano que era mayor que él y ese debería de tomar. Pero él fue imprudente y desconocía el propósito de Dios. Y él empezó, hizo fiesta, invitó gente y dice, cuando se muera mi padre, ustedes van a ver. Pero había uno que Dios ya había propositado que él sería el sustituto de David. Y siendo hijo de rey, cuando fue interrogado, ¿qué era lo que él quería para reinar? ¿Qué fue lo que pidió? Sabiduría, no pidió riqueza. ¿Cómo estamos actuando los hijos del reino? Pedimos riqueza, pero se nos olvida pedir sabiduría. Y no existe riqueza si no eres sabio, porque el que no es sabio, le puedes dar riqueza en su mano. En meses, en años, él destruye todo lo que recibió. ¿Sabe por qué? Porque él no sabe administrar correctamente. Y entonces quien reinó no fue su hermano mayor, sino que quien reinó fue Salomón. Pero siendo sabio, llegó un momento de su vida que él dejó de oír consejo de Dios. Y entonces se torció. ¿Y cómo terminó Salomón? Terminó mal, ¿verdad que sí? No terminó bien. Si tú no observas, si tú no atiendes a los consejos de Dios, ¿cómo piensas que vas a terminar? Dios no tiene obligación para con nosotros, nosotros tenemos obligación para con Dios. No, pero Él me ha dado buenos trabajos, yo soy una persona próspera, en el cielo habrá pocos millonarios, pero el infierno va a estar lleno de ellos. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque la Biblia dice que difícil entrará en el cielo un rico. Y dice, es más fácil que pase un camello por el fondo de una aguja que un rico. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Ser rico o tener sabiduría? Tener sabiduría. Y no estamos diciendo que uno que es sabio no pueda ser rico.
Sí lo puede, sin ningún problema, pero tiene que amar a Dios por encima de sus riquezas. Es simple. Ese es el propósito y la voluntad de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, busquemos la sabiduría del Señor como plata y tesoro escondido, presentándonos como sacrificio santo y agradable a Dios. Y esto solo será posible si vivimos por su palabra. Y podemos vivir por su palabra. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, porque nosotros no estamos en tinieblas, estamos alumbrados por la palabra de Dios. Si alguien tiene la casa sucia y es de noche, para ver la sociedad y poder limpiarla, ¿qué es lo que tiene que hacer? Encender la luz, ¿verdad? Hoy el Señor ha encendido la luz en el salón de tu corazón y en el mío. Y entonces por eso, no sea un mensaje que demos muchas glorias y muchos aleluya, pero nos haga pensar muchísimo. Y Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dijo: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está, pero nosotros nos vamos a perder, hermano. Yo espero que no, porque consejo está dando el Señor, porque la palabra está siendo leída, la palabra está siendo predicada, el consejo está siendo dado. ¿Qué es lo que nos invita la palabra? Que atendamos al consejo de Dios, a la sabiduría que viene de la boca de Dios. Y si todavía está velado para los que se pierden, el 4. ¿Por qué razón? En los cuales Dios de este siglo, ¿qué ha hecho? Cegado el entendimiento de quién, para que no, de la gloria de Cristo, ¿qué es? Entonces, querido, nosotros decimos que somos creyentes, eso es para los incrédulos. No escuchemos sus consejos ni vivamos según sus consejos. Salmo 1, por favor, y con esto encierro. Yo no pensaba hablar tanto tiempo, pero tocó. Porque es la importancia de poder discernir correctamente. ¿Qué dice? Cuán bienaventurado es, ni se detiene, ni se sienta. Verso 2. Sino que en la ley del Señor está, y en su ley, pues ahí está. ¿Querías consejo? Te estabas preguntando, Señor, ¿qué debo de hacer? Ya el Señor te dijo lo que tienes que hacer. No atienda lo que yo diga. Yo cuando le digo a ustedes la palabra, si lo que yo estoy diciendo no está en la palabra, rechace rotundamente, no la acepte. Pero si Dios está usando mi boca para hoy hablar directamente a tu corazón, abraza, agarra con uñas y dientes. El libro de Proverbios dice: coloque la palabra como un collar alrededor de su cuello para que pueda ser dirigida por ella todos los días de tu vida. Así, queridos, para discernir correctamente debemos de tener conocimiento. No se puede discernir correctamente sin discernimiento. Discernir implica pensar con profundidad para distinguir con claridad. El que no tiene claro con Cristo es porque no está agarrado a su palabra, porque Jesús ha sido claro. Jesús ha hablado claro. Si estamos observando su palabra, entonces pidamos sabiduría del cielo para nuestra vida, para que podamos discernir correctamente, no según el mundo. Así que sin más vamos a pasar a la segunda parte. Y ya solo voy a leer, no tengo que hablar nada más, porque yo empecé diciendo que cuando leemos todos los primeros sábados, la Biblia nos llama para discernir correctamente. Y el que no hace adecuadamente se enfrenta a juicio. Tampoco es mi parecer, es lo que dice la Biblia. Si alguien quiere interpretar de otra manera, gloria a Dios, es su cosa. Porque además la Biblia dice que cada uno examínese a sí mismo. Yo no soy el que doy aprobación.
usted sabe cómo anda su intimidad con el Señor, el valor que da a su sacrificio, cómo responde frente a su amor, a su gracia y a su misericordia, cómo has considerado que el Señor haya tenido gracia con nosotros y misericordia para con nosotros. Y Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, capítulo 23 en adelante, dice: porque yo recibí del Señor lo mismo que he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. En otras palabras, recordad lo que habrá de ser hecho por